Amy se ajustó la etiqueta de su bata blanca y abrió la puerta de la habitación de los residentes. Una ligera llovizna asomaba por la ventana, convirtiendo el gris día de febrero en un borrón interminable. En días así, me apetecía especialmente irme a casa, donde podía envolverme en una manta y ver mi serie de televisión favorita, pero aún quedaban 4 horas de turno. Había una taza de café frío sobre la mesa, la tercera del día. Amy la cogió cuando se oyó el ruido de una camilla en el pasillo. Habían traído a otro paciente crítico. Salió corriendo de la sala de residentes y se puso los guantes. Un chico joven, cubierto de sangre, un accidente de coche. Las 2 horas siguientes transcurrieron como un borrón. Sueros, pruebas, órdenes del cirujano, monitores que pitaban. Cuando por fin todo se estabilizó, Amy se sentó en el sofá de la sala de espera y sacó el teléfono. 3 llamadas perdidas de Ray. Frunció el ceño. Su marido no solía llamar en horas de oficina a menos que ocurriera algo importante. Marcó su número, pero lo único que oyó como respuesta fue un contestador automático. En la pantalla apareció un mensaje. Hoy llegaré tarde. Mucho trabajo. Amy suspiró. Últimamente era algo habitual. Desde que Ray se había convertido en copropietario del taller, se quedaba hasta tarde cada vez con más frecuencia. Al principio, ella se había alegrado de su éxito. Hacía tiempo que él soñaba con tener su propio negocio, pero poco a poco algo cambió sutilmente en su relación. Antes solían cenar juntos, hablando del día anterior. Ray escuchaba con interés las historias del hospital, los relatos sobre reparaciones complicadas. Ahora, sin embargo, cenaban separados con más frecuencia. Ella sola frente al televisor, él en algún lugar de la ciudad. Reuniones de negocios, le explicó escuetamente. El teléfono volvió a vibrar. Había llegado una joven madre con su bebé. Un resfriado común, nada grave, pero la mujer estaba asustada. Amy sonrió habitualmente, intentando tranquilizar a la paciente. Amaba su trabajo precisamente por la oportunidad de ayudar a la gente, de ser necesitada. Últimamente esa sensación solo la tenía aquí, en el hospital. Hacia el final de su turno, Sara, su mejor amiga desde la universidad, la llamó. Amy, vendrás el sábado, ¿verdad? David está cocinando sus emblemáticos filetes. Amy dudó en contestar. Hacía tiempo que Ray y ella no salían de visita. Claro, lo intentaremos, respondió insegura. ¿Intentaremos? En la voz de su amiga se oyó un tono de sorpresa. ¿Cómo que lo intentaremos? Hace 2 meses que no nos vemos. De camino a casa, Amy reflexionó sobre las palabras de Sara. Realmente, ¿cuándo había sido la última vez que habían salido juntas? Ray no había ido a la fiesta de cumpleaños de su madre el mes pasado, un cliente urgente en el taller. Solo habían pasado 1 hora en casa de sus padres por Navidad, otra vez el trabajo. Incluso habían celebrado apresuradamente su 5º aniversario de boda. Él había llevado un ramo de rosas y una caja de bombones, pero se había pasado toda la tarde al teléfono, contestando llamadas de trabajo. La casa estaba a oscuras y hacía frío. Amy encendió la luz y tiró el bolso en el sofá. La lasaña de anoche estaba en la nevera, podría calentarla para cenar si Ray no llegaba demasiado tarde. Sacó el móvil, pero no había mensajes nuevos. Mientras se calentaba la comida, Amy miró su correo electrónico. Había una factura de servicios entre los anuncios. Ray solía hacer eso, pero en los últimos meses todas las tareas domésticas habían recaído sobre sus hombros. Abrió la cuenta bancaria conjunta y frunció el ceño. Varios cargos importantes en restaurantes que nunca habían visitado. La puerta principal se cerró de golpe cerca de medianoche. Ray olía a cigarrillo. Qué raro, hacía 3 años que había dejado de fumar. Lo siento, nena, la reunión se alargó. Le dio un beso en la mejilla y se dirigió a la ducha. Amy lo observó, fijándose en una camisa nueva que no había visto antes. En la cama permanecieron en silencio, cada uno con su teléfono. Antes,
Ese tiempo había sido para ellos solos. Hablar, abrazarse, planear el futuro. Ahora era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellas. Amy se puso de lado, fingiendo dormirse. Ray ni siquiera se dio cuenta. Estaba escribiendo y la pantalla de su teléfono iluminaba el techo con una suave luz azulada. Por la mañana se despertó con el ruido de las gotas. Seguía lloviendo. Ray ya se había marchado, dejando una nota sobre la mesa de la cocina. Reunión con proveedores. Llegaré tarde. La letra era descuidada, como si la hubiera escrito con prisas. Amy arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Tenía que ir a trabajar, el único lugar donde aún se sentía necesaria e importante. En el pasillo del hospital, Jen, una enfermera de una sala vecina, la llamó. «Amy, estás pálida. ¿Estás bien?» Ella asintió con la cabeza y esbozó una sonrisa. Todo iba bien, solo que su matrimonio de 5 años se estaba deshaciendo poco a poco y ella no sabía cómo detenerlo. Pero eso era algo que ni siquiera podía contarle a Sara, y mucho menos a un colega. Tenía un largo turno por delante y necesitaba centrarse en el trabajo. Al fin y al cabo, solo era una dificultad temporal. Eso es lo que les pasa a todas las parejas, ¿no? El timbre sonó, haciendo que Amy diera un respingo. Su padre estaba de pie en el umbral de la puerta, todavía tan recto y esbelto como cuando ella era niña, solo que tenía las sienes grises. Lo miró confusa, sin saber qué decir. La última vez que se habían visto había sido en su boda, hacía 5 años. «Hola, nena». Frank se movió torpemente de un pie a otro, sosteniendo una raída bolsa de deporte. Había algo tan familiar y conocido en el gesto que a Amy se le encogió el corazón. ¿Cuántas veces lo había visto así cuando era niña, de vuelta de una competición, cansado pero satisfecho? Ella salía corriendo a su encuentro en el pasillo y él la cogía en brazos lanzándola hacia el techo. Amy se hizo a un lado para dejar entrar a su padre en la casa. Él entró en el salón, mirando a su alrededor. Su mirada se detuvo en una foto de ella y Ray frente al mar, en su luna de miel en Miami. «Bonita foto», comentó. Amy permaneció en silencio mientras se dirigía a la cocina. Sacó 2 tazas del armario y puso la tetera al fuego. «Ni siquiera preguntas por qué estoy aquí». Frank se sentó a la mesa de la cocina, apoyando las manos en la encimera. Las manos de un boxeador, palmas anchas, dedos anudados. Esas manos habían enseñado a otros a dar puñetazos y ahora, tras 20 años trabajando en un correccional, ayudaban a adolescentes con problemas a encontrarse a sí mismos a través del deporte. Amy se encogió de hombros. Nunca necesitó una razón. Simplemente ibas y venías cuando te parecía. En su voz se deslizó una amargura que no pudo ocultar. Frank suspiró. Detrás de esas palabras había años de dolor e incomprensión. «¿Recuerdas cuando tú y yo fuimos al lago?», preguntó de repente. Amy se congeló antes de acercar su taza a la mesa. Claro que se acordaba. Tenía 11 años y había sido su último verano juntos de verdad. Después de que mamá se marchara, había sido como si papá palideciera de dentro a fuera, metiéndose de cabeza en el trabajo. Y entonces llegó la oferta de la colonia y se marchó a otro estado. «Me acuerdo, me enseñaste a nadar». Se sentó frente a él, con las palmas de las manos alrededor de la taza caliente. «Y te daba miedo el agua hasta que te temblaban las rodillas. Y entonces, de repente, nadaste, así, sin red de seguridad». Había orgullo en la voz de Frank. «Siempre supe que eras fuerte». Amy quería decir que era su ausencia lo que la hacía fuerte, que mientras él había estado entrenando a los hijos de otras personas en la colonia, ella había estado aprendiendo a manejarlo todo por su cuenta. Pero en lugar de eso preguntó, «¿Cuánto tiempo piensas quedarte?» «No lo sé. Ya estoy jubilado». Miró hacia otro lado, y Amy se dio cuenta de lo difícil que le resultaba decir esas palabras. Toda su vida había sido un entrenador, un mentor, primero en el gimnasio de boxeo,
luego en la colonia. ¿Y ahora qué? Decidí que tal vez era hora de visitar a mi hija, conocer mejor a mi yerno. Se quedaron en silencio. Estaba oscuro fuera de la ventana, y los cristales reflejaban sus siluetas, dos extraños en la misma mesa. Ray va a llegar tarde esta noche, dijo finalmente Amy. No pasa nada, esperaré. Frank se reclinó en la silla y ella notó que arrugaba la nariz. ¿La espalda? Una vieja lesión, todavía del anillo. Se frotó la parte baja de la espalda. Amy se levantó y sacó un parche analgésico del botiquín. Era un hábito profesional, darse cuenta del dolor ajeno e intentar ayudar. Frank asintió agradecido, y en ese momento ella no lo vio como un entrenador severo, sino simplemente como un hombre cansado. «Sabes, a menudo pienso en el día en que viniste a mi gimnasio», dijo bruscamente. Amy lo recordó. Tenía 15 años, se había saltado las clases y había decidido buscar a su padre. Él estaba entrenando a un grupo de chicos, enseñándoles a recibir un puñetazo. Estabas de pie en la puerta, tan delgado con tu uniforme escolar, y pensé, Dios, ¿qué he hecho con nuestras vidas? ¿Por qué no volviste entonces? La pregunta que la había atormentado durante años por fin salió a la luz. Frank guardó silencio largo rato, haciendo girar la taza vacía entre sus manos. Porque era un cobarde, admitió finalmente. Después de que tu madre se fuera, no sabía cómo ser padre. Era más fácil esconderme detrás del trabajo, hacer lo que se me daba bien, enseñar a los demás. Se oyó un portazo en el pasillo. Ray había vuelto. Se quedó inmóvil en la puerta de la cocina, sorprendido por el inesperado invitado. «Buenas noches», Frank se levantó y le tendió la mano. Amy observó su apretón de manos, un apretón firme y masculino. Los dos hombres más importantes de su vida, tan diferentes y tan parecidos en su capacidad para mantener las distancias. «Yo haré la cena», empezó a sacar la compra de la nevera mientras los hombres intercambiaban frases de obligación. Por el rabillo del ojo, vio a su padre estudiando discretamente a Ray, una costumbre profesional de evaluar a la gente que le quedaba de sus días de trabajo en la colonia. Durante la cena, Frank habló de sus alumnos, adolescentes problemáticos a los que el boxeo había enseñado disciplina y amor propio. Ray mantuvo la conversación amablemente, pero Amy percibía su tensión. A su marido nunca le gustaban las sorpresas y la aparición de su suegro le había descolocado. «Buscaré una habitación de motel», dijo Frank cuando la cena tocaba a su fin. «No seas tonta». Amy se levantó de la mesa. «Tenemos una habitación de invitados». Captó la mirada recelosa de Ray, pero la ignoró. Pasara lo que pasara entre ellos, no podía dejar que su padre viviera en un motel. Mientras ayudaba a Frank a instalarse en la habitación de invitados, Amy se fijó en una fotografía que se le había caído del bolso. La imagen amarillenta la mostraba a ella, muy pequeña, sentada sobre sus hombros. Estaban en una especie de fiesta, globos por todas partes, la cara de ella embadurnada de helado y su padre con la sonrisa más amplia y genuina que había visto en mucho tiempo. «¿Puedo quedármela?», preguntó Amy cogiendo la foto. Frank asintió, y algo parecido a la esperanza brilló en sus ojos. «Buenas noches, pequeña», dijo en voz baja. Amy salió de la habitación apretando contra su pecho la vieja fotografía, un trozo del pasado, cuando las cosas eran más sencillas. En el dormitorio, Ray ya estaba tumbado en la cama, metido en su teléfono. «¿Cuánto va a tardar?», preguntó sin levantar la vista. «No lo sé», respondió Amy con sinceridad. «Es mi padre, Ray». Su marido permaneció en silencio, apagando la luz. En la oscuridad, Amy permaneció despierta durante largo rato, escuchando los silenciosos pasos en la habitación de invitados. Le parecía que su padre también estaba despierto, deambulando por la habitación como un fantasma del pasado que de pronto se materializaba en su presente.
La presencia de su padre había alterado extrañamente la rutina de su hogar. Frank se levantaba temprano, preparaba el desayuno para todos y luego daba largos paseos por la ciudad. Ray volvía ahora incluso más tarde de lo habitual, explicando que no quería interferir en la reunión familiar. Amy se debatía entre el trabajo, la casa y el deseo de hablar por fin con su padre de todo lo que se había acumulado a lo largo de los años. ¿Tu marido siempre trabaja tanto?, preguntó Frank un día durante la cena, que ambos volvían a tomar juntos. Amy removió la sopa que se enfriaba. Últimamente, sí. Han tenido una expansión de su negocio. ¿Y tiene viajes de negocios a menudo? Amy desconfió. No recordaba haberle hablado a su padre de los viajes de negocios de Ray. ¿Cómo lo sabes? Frank se encogió de hombros. Lo escuché en el teléfono esta mañana. Algo sobre un viaje a Portland la semana que viene. Amy sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Era la primera vez que oía hablar de aquel viaje. Antes, Ray siempre le había avisado con antelación. Habían hecho las maletas juntos. Ella le había preparado sus sándwiches de pavo favoritos para el viaje. Ahora solo le mandaba un mensaje. Estoy fuera por negocios. Volveré en un par de días. Esa noche, mientras ordenaba el cesto de la ropa sucia, encontró una camisa que no había visto nunca, azul oscura con un pequeño dibujo geométrico. Tenía una marca de carmín en el cuello. Amy frotó la mancha con el dedo, como esperando que desapareciera por sí sola. Últimamente encontraba cosas así con más frecuencia. Cosas nuevas, olores desconocidos, recibos de restaurantes en los bolsillos de la chaqueta. «Cariño, hoy me voy al gimnasio», llamó Ray desde el pasillo. Amy se asomó al baño. «¿Al gimnasio? Tú nunca...» Decidí hacer ejercicio. Se tiró de su nueva chaqueta deportiva. «Sí, y el médico en mi última revisión me aconsejó que me moviera más». Amy quiso recordarle que no había habido ninguna revisión. Ella lo sabría, trabajaba en el hospital. Pero Ray ya había cerrado la puerta tras de sí. Al día siguiente se quedó hasta tarde en el hospital y decidió pasarse por su taller para llevarle comida casera, como había hecho otras veces. Las luces de las ventanas estaban encendidas, pero el interior estaba vacío. «Ah, el jefe se fue hace una hora», dijo el joven mecánico, limpiándose las manos con un trapo engrasado. «Con esa, como se llame, chica nueva de la oficina. Iba de camino a una reunión con los proveedores. En casa, permaneció largo rato bajo la ducha, tratando de quitarse la desagradable sensación que se había instalado en algún lugar bajo sus costillas. En la cocina, su padre jugueteaba con una sartén, preparando su característica tortilla con queso y hierbas. «¿Quieres un poco?», preguntó sin darse la vuelta. Amy negó con la cabeza, pero se sentó a la mesa. «Sabes, a menudo trabajé con chicos en la colonia que tenían miedo de enfrentarse a la verdad», dijo Frank bruscamente, apagando la cocina. «Pensaban que si no admitían el problema, desaparecería por sí solo». Amy se estremeció. «¿Y eso qué tiene que ver? Te veo agonizando, pequeña, y veo lo que pasa en tu casa». Se levantó bruscamente. «No pasa nada. Ray solo tiene mucho trabajo que hacer. Está haciendo crecer su negocio. Eso es normal». «Entonces, ¿por qué llorabas anoche?». Amy se congeló. Estaba segura de que nadie la había oído. «Las paredes son finas», explicó su padre, «y puedo oírte pasearte por la habitación cuando él se entretiene. Te oigo comprobar su teléfono mientras está en la ducha». «No», le tembló la voz. «Por favor, no lo hagas». Frank suspiró y se volvió hacia la ventana. Fuera del cristal, la familiar lluvia lloviznaba, desdibujando los contornos de las casas de los vecinos. Ray volvió a medianoche. Olía a perfume caro y a alcohol. «Lo siento, nena, reunión importante de inversores». Intentó abrazarla, pero Amy se apartó. «Creía que ibas al gimnasio». «Oh, sí. Me reuní con los socios después del gimnasio. Hablamos de ampliar la red».
Tiró su chaqueta descuidadamente sobre el respaldo de una silla. De su bolsillo cayó un cheque arrugado. Restaurante Marcos, a las 21:30. 2 copas de vino, filete y ensalada de gambas. Ray odiaba el marisco. «Has adelgazado», comentó Amy, observando cómo se desnudaba. «¿Sí?», sonrió él con suficiencia. «El gimnasio hace maravillas». Ella notó una débil marca en su cuello, ya fuera de lápiz labial o de un cuello arrugado. Y un poco de bronceado. «Cama bronceadora», le quitó importancia. «Hay uno en el gimnasio». Amy sabía que mentía. No había ni un solo gimnasio decente en aquella zona, y mucho menos uno con solarium. Pero guardó silencio, fingiendo estar muy ocupada con su libro. Por la mañana, al prepararse para ir a trabajar, encontró en el bolsillo de su chaqueta los billetes de avión a Portland para la semana siguiente. 2 billetes, ida y vuelta. Al lado había una tarjeta de visita del hotel y una nota con un número de teléfono, firmada simplemente Joa. «Hoy salgo temprano», dijo Ray terminando apresuradamente su café. «¿Una reunión importante?», preguntó Amy sin mirarle. «Sí, nuevo proveedor de piezas». Le dio un beso en la mejilla y salió por la puerta. La tostada sin terminar y su smartphone quedaron sobre la mesa. Era la primera vez en meses que lo olvidaba en casa. El teléfono tintineó suavemente. Había llegado un mensaje. Amy sabía que no debía mirar, pero sus dedos buscaron la pantalla. «Te espero a las 2 en nuestra casa. Te he echado de menos. J». A continuación apareció una foto, la mano de una mujer con una manicura de color rojo brillante sosteniendo una copa de vino. Al fondo se veía el interior de Marcos. Amy dejó lentamente el teléfono sobre la mesa. La voz de su padre resonó en su cabeza. A veces lo más difícil es admitir lo obvio. Se levantó, recogiendo mecánicamente los platos de la mesa. El grifo goteaba en la cocina. Goteo, 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 como un metrónomo contando los segundos de su vida que se desmoronaba. «Buenos días», Frank apareció en la cocina estirándose. «¿Se ha ido ya Ray?». Amy asintió, sin dejar de enjabonar un plato que hacía tiempo que estaba limpio. «¿Haces el turno de noche esta noche?». «Sí», puso finalmente el plato en la rejilla de secado. «Volveré mañana por la mañana». Estaba pensando. Papá se sirvió un poco de café. Tal vez podríamos salir a cenar esta noche. Hay un sitio por aquí que se llama Marcos. Dicen que la comida es bastante buena. A Amy casi se le cae la taza. «No», respondió bruscamente. Prefiero comer en el trabajo». Todo el día trabajó en automático, poniendo vías, tomando la tensión, rellenando historiales. Su mente daba vueltas a retazos de frases, detalles aleatorios que antes había ignorado. La nueva tarjeta de crédito de la que se había olvidado de hablarle. Los viajes de negocios tras los cuales aparecían pertenencias de otras personas en su bolso. Llamadas extrañas en las que salía de la habitación. «¿Enfermera, se encuentra bien?». La anciana paciente la miró preocupada. Amy se despertó. Llevaba unos minutos de pie con una jeringuilla vacía en las manos. «Sí, lo siento», estaba pensativa. Sus manos, acostumbradas a movimientos precisos, temblaban ligeramente. Por la noche llegó un mensaje de Ray. «Lo siento, muy tarde esta noche. No me esperes levantada». Colgó la pantalla del teléfono y se permitió llorar por primera vez en mucho tiempo. En algún lugar de su mente sabía la verdad desde hacía mucho tiempo, solo que se había negado a admitirla. Ahora ya no había marcha atrás. La realidad la había alcanzado, implacable en su obviedad. Amy se dirigió al taller de reparación de coches durante la hora del almuerzo. Llevaba mucho tiempo queriendo arreglar un arañazo en el parachoques, la excusa perfecta para presentarse allí por la tarde. Ray le había dicho que a esa hora solía comer con sus socios en la ciudad, así que ella esperaba poder echar un vistazo sin llamar la atención. Había un Lexus plateado desconocido en el aparcamiento. Amy
Aparcó junto a él y se dirigió a la oficina. Allí solía sentarse una anciana, Marta, que había trabajado allí desde los inicios del taller, pero había renunciado hacía unos meses. En el mostrador de la recepcionista se sentaba ahora una mujer joven, alta, delgada, con el pelo oscuro perfectamente peinado. La etiqueta con su nombre decía Jessie McKinley. ¿En qué puedo ayudarle? La voz de Jessie sonaba profesional y amable, pero algo parecido a la cautela brilló en sus ojos. Tengo un arañazo en el parachoques. Amy trató de hablar con calma. Me gustaría concertar una cita para repararlo. Claro, vamos a ver qué hora está disponible. Jessie se inclinó hacia el ordenador. En su muñeca brillaba una fina pulsera de plata, exactamente la misma que Amy había visto en el recibo de la joyería que Ray llevaba en el bolsillo hacía un mes. ¿Y tú? Jessie levantó la vista. No será usted la señora Dowd, ¿verdad? Sí, Amy Dowd, se obligó a sonreír. Ray me ha hablado mucho de usted. Jessie se reclinó en su silla. Llevaba un vestido negro ajustado, demasiado elegante para un servicio de coche. ¡Qué interesante! Amy se encaramó al borde del sofá de cuero del cliente. Y por alguna razón ni una sola vez mencionó una nueva recepcionista. Una sombra recorrió el rostro de Jessie. Bueno, soy nueva aquí, solo 3 meses. Ella sacó un paquete de cigarrillos del cajón de su escritorio, la misma marca a la que Ray olía ahora cuando llegaba a casa. ¿Te importa? Amy negó con la cabeza, viendo a Jessie encenderse, con un movimiento confiado y practicado. Ocupada instalándome, Amy miró alrededor de la oficina. Todo había cambiado. Muebles de lujo había sustituido a las viejas sillas, fotos en blanco y negro de los coches de carreras en las paredes. Sí, he renovado un poco el interior. Ray dio carta blanca. Jessie pronunció las palabras en francés con un acento impecable. ¿Llevas mucho tiempo en el negocio? Preguntó Amy fijándose en los detalles. Los zapatos caros, la manicura de purpurina, el leve aroma a perfume, el mismo perfume al que a veces olía la ropa de Ray. Oh, no, se rió Jessie. Antes trabajaba en la hostelería, pero quería cambiar. Conocí a Ray por casualidad en una conferencia y me sugirió que lo intentara. ¿En una conferencia? Amy recordó que Ray había ido a Seattle un fin de semana hacía 3 meses. Dijo que iba a una reunión de proveedores. Sí, sobre desarrollo de pequeñas empresas. Jessie echó la ceniza en un cenicero de cristal. Sabes, a veces el destino une a la gente de las formas más inesperadas. En ese momento se abrió la puerta del despacho y entró un mecánico con un mono engrasado. OSRA, Dowd. Estaba visiblemente avergonzado. Y el jefe me ha dicho que hoy estaba usted de servicio. Amy sintió que el color le inundaba la cara. Cambié de turno, mintió. Pensé en pasarme de camino. Entonces, ¿qué pasa con el rasguño? Jessie volvió a un tono profesional. Podemos reservarte para el próximo miércoles. Ray estará en la oficina. Sonrió, mostrando sus impecables dientes. Si te apetece, por supuesto. No, gracias, se levantó Amy. Será mejor que lo deje para otro día. Se dirigió a la salida, sintiendo la mirada estudiosa de Jessie a su espalda. En la puerta se quedó. Bonita pulsera. Jessie tocó distraídamente la cadena de plata. Gracias. Un regalo. De una amiga. En el coche, Amy permaneció sentada largo rato sin arrancar el motor. A través de la ventana panorámica del despacho pudo ver a Jessie hablando por teléfono, reclinada en su silla y jugando con un mechón de pelo. En el escritorio frente a ella había una foto familiar enmarcada de Ray delante de su nuevo cartel. La foto solía estar en casa, pero se había estropeado hacía un mes. El teléfono de su bolso vibró. Un mensaje de Ray. Hoy llegaré tarde. Reunión importante con un cliente. Amy miró el reloj. Eran las 3 menos cuarto.
En ese momento Jessie estaba recogiendo su bolso y poniéndose el abrigo. El Lexus salió suavemente del aparcamiento. Ella se dirigía a su casa. Aquella noche, mientras ordenaba la colada, Amy encontró una factura arrugada en el bolsillo de la camisa de Ray. Restaurante Marcos, mesa para dos, vino espumoso y ensalada de gambas. Por alguna razón, fue ese detalle, las gambas que Ray siempre había odiado, lo que más le impactó. Por la mañana volvió a ir al servicio de coches, pero aparcó un poco más lejos, a la vuelta de la esquina. A las 9:45, un Lexus plateado se detuvo frente a la oficina. Jessie salió del coche, con un vestido rojo y unos tacones de vértigo. A continuación apareció el Ford negro de Ray. Saltó del coche con un vaso de café de cartón y una bolsa de papel en la mano. «Buenos días, jefe». La voz de Jessie retumbó en el aparcamiento vacío. Ray le tendió el café. Lo de siempre, café con leche y caramelo sin azúcar. Ella sonrió. «¿Te acuerdas?» Sus dedos entraron en contacto y se detuvieron un poco más de lo necesario. Amy arrancó el coche y salió lentamente del aparcamiento. Por el retrovisor vio a Ray abriendo la puerta, dejando entrar a Jessie en el despacho. Su mano se deslizó despreocupadamente alrededor de su cintura, un gesto familiar, casi imperceptible. Aquella noche, su padre la sorprendió mirando el álbum familiar. «¿Qué estás mirando?» Se sentó a su lado. Amy pasó la página. Las fotos de su boda, 5 años atrás. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? En estas fotos, Ray me está mirando, y ahora siempre está mirando su teléfono. Frank se quedó callado un momento y luego preguntó: «¿Estuviste hoy en el taller?» Amy asintió. «¿La has visto?» De nuevo el asentimiento. «¿Y qué te parece?» Cerró el álbum. «Creo que es guapa, segura de sí misma, sabe lo que quiere». «¿Y tú?» Su padre la miró detenidamente. «No lo sé», respondió Amy con sinceridad. «No sé lo que quiero, y tampoco sé qué hacer». Se levantó y se acercó a la ventana. La familiar lluvia lloviznaba fuera, difuminando las luces de las farolas. «Ray ha dicho que se va a Portland la semana que viene», dijo ella sin darse la vuelta. «A una conferencia». La cara de su padre se reflejó en el cristal. Quería decir algo, pero se contuvo. Al otro lado de la calle, pudo ver a una joven pareja preparando la mesa para la cena en la casa de enfrente. Una noche normal, una vida normal, pero no para ella. «¿Sabes?» Amy se volvió finalmente hacia su padre. «Lo raro es que ni siquiera estoy enfadada, simplemente dolida y avergonzada. Avergonzada de no haberlo visto o no haber querido verlo». Frank se levantó, caminando hacia ella. «Amy, no es culpa tuya». Ella negó con la cabeza. «No, es culpa mía, porque dejé que pasara, porque creí cada palabra que dijo, cada excusa que puso. Y ahora ni siquiera sé quién es, o quién soy yo». Amy se quedó mirando las pruebas que se extendían ante ella. Facturas de restaurantes, entradas de cine, recibos arrugados de la joyería. Toda una vida, escondida en los bolsillos de la chaqueta y en la guantera del coche. Llevaba semanas coleccionándolos, sin saber por qué. Tal vez esperaba encontrar una explicación que le diera la vuelta a todo, que le demostrara que estaba equivocada. Los platos tintineaban en la cocina mientras su padre preparaba el desayuno. Con su llegada, la casa se llenó de sonidos y olores desconocidos. Por la mañana freía huevos, arreglaba cosas, hablaba por teléfono con sus antiguos alumnos. Ray aparecía cada vez con menos frecuencia, alegando asuntos urgentes. «¿Quieres café?» Frank se asomó a la habitación. Amy se apresuró a guardar papeles en un cajón del escritorio. «Sí, gracias». Papá se quedó en la puerta. «Sabes, he estado pensando, ¿por qué no salimos esta noche? ¿Al cine o a dar un paseo?» Ella negó con la cabeza. «No puedo. Estoy de servicio». Era mentira. Esta noche iba a seguir a Ray.
En su teléfono, olvidado ayer en la cocina, encontró un mensaje sobre una reunión en un nuevo restaurante italiano del centro. Amy. La voz de su padre se volvió seria. Te das cuenta de que no puedes fingir para siempre, ¿verdad? Ella se volvió hacia la ventana. No estoy fingiendo, es que necesito tiempo. El día se alargó interminablemente. Amy se sentó en el coche al otro lado de la calle del restaurante, viendo entrar y salir coches. A las 5:30 apareció el Ford negro de Ray. 10 minutos después, un familiar Lexus plateado. Jessie salió del coche, arreglándose el pelo. Llevaba un vestido nuevo, azul marino, con la espalda abierta. Ray se reunió con ella en la puerta principal y le sujetó la puerta. Amy permaneció sentada en el coche otras 2 horas. Podía ver sus siluetas por la ventana del restaurante. Estaban sentados en una mesa de la esquina, discutiendo algo animadamente. Ray cubrió una vez la mano de Jessie con la suya, y ella no se apartó. En casa la recibió el silencio. Su padre había salido a correr. Había una nota en la mesa de la cocina. Calienta la sopa de la nevera y recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Amy arrugó el papel, pero luego lo desdobló y lo pegó a la nevera con un imán. Ray volvió sobre las 10. Olía al perfume familiar de Jessie y a vino tinto. Lo siento, nena, reunión importante con los proveedores. Intentó besarla en la mejilla, pero Amy se apartó, fingiendo estar muy ocupada con los platos. ¿Qué tal el día?, preguntó, sirviéndose un whisky. Bien, continuó ella fregando mecánicamente un plato ya limpio. ¿Y a ti? Oh, solo la rutina de siempre. Clientes, facturas, papeleo. Dio un sorbo. Por cierto, estaba pensando, podríamos irnos el fin de semana. Hace tiempo que no salimos juntos. A Amy casi se le cae el plato. En el bolsillo de su chaqueta había billetes de avión a Portland, ese mismo fin de semana. 2 billetes. No puedo, intentó decir con calma. Estoy de servicio. Ah, claro. Ni siquiera pareció decepcionado. En otra ocasión, entonces. Terminando su whisky, subió las escaleras. Unos minutos más tarde, la ducha retumbó en el piso de arriba. Amy se hundió lentamente en una silla. Su mente daba vueltas a retazos de frases, miradas al azar, pequeños detalles que antes había ignorado. ¿Cuánto tiempo hacía que había empezado esto? Hace 3 meses, cuando apareció Jessie, o antes. Quizá había otros que ella no conocía. El teléfono de Ray vibró sobre el escritorio. Un nuevo mensaje de Jessie. Gracias por una velada maravillosa. Estoy deseando que llegue el fin de semana. A continuación llegó una foto. Ella llevaba el mismo vestido azul marino y sonreía a la cámara. Al fondo, el interior del restaurante. Por la mañana, preparándose para ir a trabajar, Amy se miró al espejo por primera vez en mucho tiempo. Cara cansada, sombras bajo los ojos, pelo recogido apresuradamente en una coleta. ¿Cuándo fue la última vez que fue a la peluquería? ¿Se compró ropa nueva? ¿Cuidó de sí misma, no solo de los demás? En el hospital, Sara la llamó. Amy, últimamente pareces perdida. ¿Va todo bien? Ella asintió, intentando sonreír. Sí, solo estoy cansada. Mucho trabajo. Escucha, su amiga bajó la voz. Ayer vi a Ray en la ciudad, con una mujer. Amy siguió rellenando la ficha del paciente sin levantar la vista. Probablemente por negocios. Amy, Sara le puso una mano en el hombro. Lo sabes, ¿verdad? Ella finalmente levantó la vista. ¿Saber qué? Sobre ellos. Todo el mundo lo sabe. Quiero decir, la gente habla. Amy sintió que las náuseas le subían a la garganta. Tengo que irme. Tengo un paciente. Salió rápidamente de la habitación de residentes, sintiendo la mirada compasiva de su amiga a su espalda. Aquella tarde estuvo sentada en el coche delante de la casa durante un buen rato, dudando si entrar o no.
Su padre estaba viendo la televisión. Podía ver su silueta en la ventana del salón. El Ford de Ray estaba en la entrada. Había vuelto antes de lo habitual. La casa olía a carne asada. «He hecho filetes», dijo Ray desde la cocina. Hacía tiempo que no cenábamos juntos. Amy pasó de largo y subió al dormitorio. Tendió la cama y sacó el pijama. Todo siguió como siempre, como si no pasara nada. Se quedaba despierta por la noche, escuchando la respiración de su marido. Su presencia solía ser tranquilizadora, pero ahora cada respiración era como un dolor bajo sus costillas. En la oscuridad podía ver el contorno de su fotografía de boda en la pared. Me preguntaba si él sabía entonces que un día acabaría así. Por la mañana, acompañándole al trabajo, casi se atrevió a preguntarle, pero él le dio un rápido beso en la mejilla y salió corriendo por la puerta. Llegaba tarde a una reunión importante. En el porche encontró un paquete de cigarrillos arrugado, de la misma marca que fumaba Jessie. «¿Sabes?», dijo papá durante el desayuno, «cuando tu madre se fue, pensé que iba a morir de dolor, pero con el tiempo me di cuenta de que a veces hay que dejar ir para seguir adelante». «No quiero dejarlo ir», respondió Amy en voz baja. «Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes». Frank sacudió la cabeza. «No se puede recuperar el pasado, cariño. Solo puedes decidir cómo seguir adelante con tu vida». En el baño encontró una larga cabellera oscura en la toalla de Ray. Su pelo era rubio, un detalle tan pequeño, pero era el que de alguna manera más le afectaba. Amy hizo una bola con el pelo y lo enjuagó en el lavabo. Luego se quedó bajo la ducha largo rato, intentando quitarse la sensación de suciedad y traición. Por la noche, Sarah llamó. «¿Por qué no quedamos? ¿Hablamos?» Amy se negó. No estaba preparada para hablar de esto con nadie, para compartir su dolor, su humillación. Mientras guardara silencio, podría fingir que todo iba bien. En el dormitorio, metió todas las pruebas que había reunido en una caja. Recibos, billetes, fotos al azar. Las metió debajo de la cama. Quizá algún día tendría el valor de sacarla y enseñársela a Ray, o tirarlo y empezar su vida de nuevo, pero por ahora no estaba lista para dar el siguiente paso. «He invitado a Jessie a cenar esta noche», dijo Ray casualmente durante el desayuno. «Tenemos que hablar de algunos asuntos de trabajo». Amy se quedó paralizada con una taza de café entre las manos, sintiendo la atenta mirada de su padre sobre ella. Entonces, dejó la taza con cuidado sobre la mesa. «¿Y cuáles son las preguntas?» Ray se encogió de hombros. «Planeamos ampliar el negocio. Jessie tiene algunas ideas geniales sobre marketing». Frank miró desafiante el papel, pero Amy pudo ver cómo se le tensaban los hombros. «¿A qué hora viene?», preguntó, calculando mentalmente si le daría tiempo a entrar en la tienda. «A las 7». Ray miró su reloj. «Lo organizaré yo mismo, no te preocupes». El día en el hospital se alargó interminablemente. Amy no dejaba de recibir miradas de compasión de sus compañeros. Parecía que los rumores se habían extendido por toda la ciudad. «¿Por qué no te tomas el día libre?», sugirió la enfermera jefe. «Estás pálida». Amy negó con la cabeza. «Estoy bien. Es que no he dormido lo suficiente». Llegó a casa antes de lo habitual. Se oían voces procedentes de la cocina. Ray estaba discutiendo algo con su padre. Ya había copas de vino en la mesa y un juego nuevo que ella no había visto antes. «Ah, ya estás en casa». Ray se asomó a la cocina. «Jessie va a traer el postre. Hace un tiramisú increíble». A las 8:30 sonó el timbre. Jessie entró flotando en la casa en sus invariables tacones, con una caja de postres en la mano. «Buenas noches a todos». Miró como si hubiera estado aquí cientos de veces. «Ray, cariño, ¿dónde pongo el vino?». Amy notó que su padre enarcaba una ceja al oír ese cariño. Ray se acercó, cogiendo las bolsas de Jessie. «Déjame ayudarte. Pasa, siéntete como en casa». «Qué acogedor eres».
Jessie miró a su alrededor con fingido interés. Cierto, es un poco anticuado. Yo recomendaría al diseñador que hizo nuestra oficina. Tiene un gran sentido del estilo. En el escritorio, Jessie se sentó frente a Amy, arreglándose de vez en cuando un mechón suelto de pelo, un gesto que Amy había notado en Ray con anterioridad. Así que, señor Holt, se volvió hacia Frank. Ray me ha dicho que trabajó en el sistema penitenciario. Como entrenador de boxeo, respondió brevemente su padre, observándola atentamente mientras apilaba su ensalada sobre la suya. «Oh, qué interesante». Jessie fingió admiración. «Debió de ser duro trabajar con delincuentes, ¿eh?» «Con personas», la corrigió Frank. «He trabajado con gente». Hubo una pausa incómoda. Ray se apresuró a llenarla. «Jessie, cuéntame tus ideas para la expansión. Creo que todo el mundo estaría interesado». Jessie pasó los siguientes 20 minutos hablando de estrategias de marketing y redes sociales. Amy observó cómo Ray captaba cada palabra que ella decía, sonriendo ante sus bromas. Él solía mirarla así. «¿Qué te parece, cariño?», preguntó Jessie de repente volviéndose hacia Amy. Había una sutil sorna en su voz. «¿Sobre los planes de expansión?» «Creo», respondió Amy lentamente, «que algunas cosas es mejor dejarlas dentro de sus límites naturales. De lo contrario, puedes perder lo que ya tienes». Jessie entornó ligeramente los ojos. «Sabes, ese tipo de enfoque conservador rara vez conduce al éxito. A veces hay que arriesgarse, probar cosas nuevas». Cogió su vino y se subió ligeramente la manga de la blusa, dejando al descubierto la conocida pulsera de plata. «Lo nuevo no siempre significa mejor», intervino Frank. «A veces es solo una forma de escapar de la responsabilidad». Ray se retorció en la silla. «¿Podemos dejar de hablar de filosofía?» «Jessie, prometiste hablarme del nuevo proveedor». «Ah, sí», se animó ella. «Tienen unas condiciones estupendas, aunque tendrás que hacer viajes frecuentes a Portland». Amy sintió que las náuseas le subían a la garganta. «Disculpen», se levantó de la mesa. «Tengo que revisar mi correo». En el baño se quedó apoyada en el lavabo durante largo rato. La risa de Jessie llegaba desde el comedor. Estaba contando alguna historia sobre su pasado en la hostelería. Ray se rió con ella. Cuando Amy regresó, Jessie estaba sirviendo café. «Sabes», sonrió, «siempre digo que no hay nada peor que una vida rancia. Hay que seguir adelante, buscar nuevas oportunidades». «¿Aunque perjudique a los demás?», preguntó Amy en voz baja. Jessie se encogió de hombros. «Siempre se hace daño a alguien en la vida. La clave es ser honesto con uno mismo. ¿Y con los demás?». Frank apartó su taza. «Ser sincero con los demás también importa». «Oh, vamos», se rió Jessie. «Los negocios son cuestión de resultados, ¿verdad, Ray?». Lo miró con una ternura tan franca que Amy se quedó sin aliento. «Supongo que debo irme». Jessie se levantó de la mesa. «Gracias por una velada maravillosa». Cogió su bolso y su perfume, el mismo aroma que Ray olía a veces, envolvió el comedor. «Te acompaño fuera», se levantó Ray de un salto. Salieron al pasillo y Amy pudo oír su conversación amortiguada. La risa de Jessie, algunos susurros. Luego se oyó un portazo. «Bueno», Frank empezó a recoger los platos. Noche de cognición. Amy limpió la mesa mecánicamente, intentando borrar la marca de la copa de vino, una mancha oscura sobre el mantel claro. Ray regresó 10 minutos después. Demasiado tiempo para una simple despedida. «Gran noche», dijo, evitando mirar a Amy a los ojos. «Jessie es tan enérgica. Nuestro negocio definitivamente va a ir viento en popa con ella». «Sí, ella es especial». Amy apiló las servilletas. «Y su pulsera es preciosa, de plata, con un pequeño colgante, igual que el del recibo de la joyería que llevabas en la chaqueta hace un mes». Ray se quedó helado con el vaso en la mano.
Frank tintineó ruidosamente los platos en el fregadero. Amy, Ray empezó, pero ella le interrumpió. No lo hagas. Simplemente no lo hagas. Subió al dormitorio. Llovía al otro lado de la ventana, difuminando las luces de las farolas. La puerta principal se cerró de golpe. Ray se había marchado sin siquiera intentar explicarse. Al cabo de un rato, su padre llamó a la puerta en silencio. ¿Sabes?, dijo, tomando asiento en el borde de la cama. A veces lo más difícil no es descubrir la verdad, sino admitir que siempre la has sabido. Amy asintió con la cabeza, mirando hacia la oscuridad fuera de la ventana. En algún lugar de la ciudad, las luces del piso de Jessie estaban encendidas, y tal vez Ray estaba allí, bebiendo café de sus tazas, besándola, prometiéndole el divorcio. ¿Qué voy a hacer, papá? Era la primera vez que le llamaba así en años. Frank suspiró. Lo que debas, lo que te dicte el corazón. Se levantó, caminando hacia la puerta. Recuerda, no estás sola. Amy permaneció despierta largo rato, recordando los detalles de esta noche. Las miradas que Ray y Jessie habían intercambiado, sus caricias casuales, la confianza con la que Jessie se había mantenido en su casa. Sacó el teléfono y abrió la carpeta de fotos. El día de su boda, su luna de miel, su primera casa. Fotos de una vida pasada que se había desmoronado como un castillo de naipes. Después de cenar, Amy estaba recogiendo los platos en la cocina cuando oyó voces en el pasillo. Ray y Jessie hablaban en voz baja sobre algo, sin saber que podían ser escuchados. Frank había salido a dar su paseo vespertino, para despejarse, como él decía. ¿Te das cuenta de que no puedes seguir así, verdad? La voz de Jessie sonaba insistente. Tenemos que solucionar algo. Amy se quedó inmóvil con el plato entre las manos, temerosa de moverse. Lo sé, replicó Ray. Es que es complicado. Se podía oír la incertidumbre en su voz, un tono tan poco familiar para él. Lleva su tiempo. ¿Tiempo? Jessie casi se rió. ¿Cuánto tiempo más necesitas? ¿Un mes? ¿Un año? Llevamos 3 meses dando vueltas. Estoy harta de esconderme. Amy puso lentamente el plato en el fregadero. Le temblaban las manos. Accidentalmente tocó el vaso, y el tintineo del cristal resonó por toda la cocina. Las voces en el pasillo se callaron. Creo que a tu mujer se le ha caído algo. La voz de Jessie adquirió un tono burlón. ¿No deberíamos ayudar? No hace falta. Amy salió al pasillo, limpiándose las manos con una toalla. Puedo sola. Ella los miró. Ray estaba de pie demasiado cerca de Jessie, sus manos casi tocándose. «Oh, Amy», Jessie sonrió con su sonrisa característica. «Gracias por una noche maravillosa. Hacía mucho tiempo que no tenía una cena tan interesante. Cena tan interesante». «De nada». Amy trató de sonar tranquila. «Espero que hayáis hablado de todos los asuntos de trabajo». Ante las últimas palabras, apenas contuvo su amargura. «Oh, sí». Jessie se pasó una mano por el pelo, un gesto que claramente había adoptado de Ray. «Especialmente sobre Portland. Creo que va a ser un viaje muy productivo». Algo en su tono hizo que Amy se estremeciera. «¿Un viaje?» Desvió la mirada hacia su marido. «¿El que olvidaste contarme?» Ray se puso pálido. «Amy, es solo un viaje de trabajo». Jessie tarareó. «Sí, claro, un viaje de trabajo, con champán en la habitación y vistas al océano». «Cállate», siseó Ray. Pero Jessie no podía detenerse ahora. «Sabes, Amy, tu marido es muy romántico, especialmente cuando reserva la suite de luna de miel». Un pesado silencio flotaba en el pasillo. Amy podía sentir la sangre martilleándole en las sienes. «Así que es así». Su voz sonó sorprendentemente tranquila. «La suite de luna de miel». «Jessie, vete». Ray la agarró del codo. «Hablaremos más tarde». Pero ella se apartó. «De ninguna manera hablemos ahora. Estoy cansada de ser una amante, cansada de esperar a que te armes de valor». Se acercó a Ray y le susurró algo al oído.
Amy vio que su rostro cambiaba, como si se hubiera quitado la máscara, revelando algo oscuro, desconocido. Tienes razón, se volvió hacia Amy. Hagamos un trato. Voy a pedir el divorcio. Amy se balanceó, agarrándose a la pared. ¿Qué? Ya lo has oído. Su voz se volvió dura. No puedo seguir viviendo así. Esta rutina, este fingimiento, me estoy asfixiando aquí. ¿Fingir? Amy sintió que algo en su interior se rompía. ¿5 años de matrimonio son fingidos? ¿Nuestros planes, nuestros sueños son todos fingidos? ¿Qué sueños? Casi gritó. Trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, casa. Has convertido nuestras vidas en un interminable día de la marmota, y yo quiero vivir, ¿entiendes? Vivir. Jessie se quedó un poco a un lado, observando la escena con una sonrisa apenas perceptible. Amy se dio cuenta de repente de que había provocado esta conversación a propósito. Escogió un momento en que su padre no estaba en casa. Y a esto, Amy rodeó el espacio entre ellos con la mano. ¿A esto le llamas vida? ¿Mentir, engañar, esconderte en las esquinas? No te atrevas. Ray dio un paso hacia ella. No te atrevas a juzgarme. Todo es culpa tuya. Con tu fatiga perpetua, tus horas de servicio, tu padre merodeando por aquí quién sabe por qué. Mi padre está aquí porque soy su hija, se enderezó Amy. ¿Y tú, qué eres ahora? ¿Una mentirosa? ¿Una traidora? No tuvo oportunidad de terminar. La mano de él se alzó, golpeándola. Le zumbaron los oídos y sintió el sabor metálico de la sangre en la boca. Amy se llevó lentamente la mano al labio roto. Jessie jadeó. Era un giro que no esperaba. Ray respiraba agitadamente y se miraba la mano como si la viera por primera vez. En ese momento se abrió la puerta principal y Frank se plantó en el umbral. Su mirada se deslizó por el rostro de su hija, por los nudillos blanqueados de Ray, por la cara asustada de Jessie. «Papá», susurró Amy. La palabra pareció desencadenar una reacción en cadena. Frank salió al pasillo y cerró la puerta tras de sí. Sus movimientos tenían una fluidez felina, fruto de años de entrenamiento. «Señor Holt», empezó Ray, apoyándose contra la pared, «no es lo que usted piensa». Jessie intentó deslizarse hacia la salida, pero Frank le cerró el paso. «Quieto». «Creo». La voz de Frank sonaba engañosamente tranquila, «que has pegado a mi hija. ¿Estoy pensando bien?» Dio otro paso hacia adelante. Amy podía ver el sudor rodando por la cara de Ray en granizo. Nunca había visto a Frank así. Un antiguo entrenador de boxeo, un hombre que había pasado 20 años trabajando con los adolescentes más duros. «Fue un accidente», chilló Jessie. «Estábamos hablando». Frank ni siquiera giró la cabeza. «Eso es una conversación aparte contigo, chica». Ray tiró de la puerta, pero Frank fue más rápido. Su mano se posó en el hombro de Ray ligeramente, casi con afecto. «Sabes», dijo, mirando a su yerno a los ojos, «he visto a mucha gente como tú en la colonia, creyendo que pueden hacer lo que quieran, golpear a los que son más débiles, traicionar a los que creen». «Suéltame», resolló Ray. «Presentaré un informe». Frank sonrió. Una sonrisa terrible, nada alegre. «Archívalo. Explícame algo antes». Amy cerró los ojos. Ella no quería ver lo que estaba a punto de suceder. No quería oír el grito asustado de Jessie, el golpe sordo de su cuerpo contra la pared. 5 años de matrimonio terminaban aquí, en el pasillo de su propia casa, con el sonido de las sirenas a lo lejos y la lluvia al otro lado de la ventana. Cuando abrió los ojos, todo había terminado. Ray estaba sentado en el suelo, sujetándose la cara. Jessie estaba desplomada contra la pared, con el pelo perfecto despeinado. Y papá estaba en medio del pasillo, tranquilo, sereno, como si acabara de hacer un entrenamiento rutinario. «Recoge tus cosas», le dijo a Ray. «Tienes 10 minutos, y reza para que no te vuelva a ver». Luego, volviéndose hacia Jessie,
Y tú, vete. Ahora. Frank caminó tranquilamente por la calle, disfrutando del frío de la tarde. En sus 20 años en la colonia penal, se había acostumbrado a dar largos paseos que le ayudaban a despejar la cabeza de pensamientos pesados, y había muchos pensamientos después de la cena de esta noche. Lo había visto todo, las miradas que Ray y esa mujer, Jessie, habían intercambiado, sus caricias casuales, los gestos comprensibles, pero lo que más le molestaba era el rostro de su hija, congelado como una máscara, con los ojos llenos de un dolor tácito. Frank sacó un cigarrillo, un viejo hábito que nunca había podido abandonar. Se palpó los bolsillos en busca de un mechero y de repente se dio cuenta de que se había dejado las llaves del coche en casa. Con una maldición, se dio la vuelta. A medida que se acercaba a la casa, oía voces fuertes y enfadadas. Un grito de mujer, el sonido de un golpe. El corazón le dio un vuelco. 20 años en la colonia le habían enseñado a reconocer esos sonidos al instante. La puerta estaba abierta. Frank la empujó suavemente y se quedó inmóvil en el umbral. La imagen que se abrió ante sus ojos era como un plano de una vieja película. Amy, llevándose la mano al labio roto. Ray con la mano levantada para dar otro puñetazo. Jessie, congelada contra la pared con una expresión de asustada satisfacción en el rostro. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Frank sintió una oleada familiar en su interior. No era rabia, no. La ira fría y calculadora de un profesional que había pasado 20 años enseñando a adolescentes con problemas cómo encajar un puñetazo. Papá. La voz de Amy temblaba. Había tanto dolor en esa palabra, tanta impotencia infantil, que Frank se quedó sin aliento. ¿Cuántas veces a lo largo de los años había oído voces como aquella, en la colonia, en el gimnasio, en los oscuros pasillos donde los fuertes hacían daño a los débiles? Señor Holt, se interrumpió Ray, bajando la mano. El miedo en sus ojos era casi palpable. Nunca había visto al verdadero Frank Holt, el que podía calmar a un adolescente enfurecido con una sola mirada, el que enseñaba a los chicos desesperados no solo a dar puñetazos, sino también a recibirlos. Frank cerró la puerta lentamente. Todos sus movimientos eran calibrados, tranquilos, el resultado de años de práctica. «Sabes, hijo», su voz sonaba casi cariñosa, «solía conocer a muchos hombres como tú en la colonia». Dio un paso adelante. Ray se sacudió hacia la salida, pero Frank ya lo tenía agarrado por el hombro, con firmeza y profesionalidad. De los que creen que el poder da poder, que está bien pegar a las mujeres, traicionar a los que te creen. Jessie intentó escabullirse hacia la puerta, pero Frank le impidió el paso. «Y tú, preciosa, espera. Voy a tener una conversación aparte contigo». Ella se paralizó, arrugando su caro bolso entre las manos. «Escucha». La voz de Ray temblaba. «Hablemos de esto con calma». Frank sonrió, no alegremente, sino de forma lobuna. «Lo haremos. Hablaremos de ello. Pero antes, te enseñaré algo». Su puño se movió casi imperceptiblemente. Años de entrenamiento no habían sido en vano. Ray ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Se tiró al suelo, agarrándose la mandíbula. Jessie chilló, apretándose contra la pared. «Verás», habló Frank aún con calma, levantando a Ray por el cuello. «Cuando trabajas con adolescentes problemáticos, aprendes todo tipo de cosas, como dar un puñetazo correctamente para no dejar marcas». Ray resolló, intentando soltarse. Por algo había pasado tantos años entrenando a los chicos más duros de la colonia. «Además», continuó, apretando a su yerno contra la pared, aprendes a reconocer a la gente. Los que tropiezan por accidente y los que están podridos por dentro desde el principio. Se inclinó cerca del oído de Ray. «¿Y sabes qué? Tú eres de estos últimos». Jessie sollozó. «Voy a llamar a la policía». Frank ni siquiera se dio la vuelta. «Llámalos. Diles cómo arruinaste a tu familia.
¿Cómo provocaste a un hombre para que pegara a su propia mujer? ¿Crees que te creerán? Amy se quedó apoyada en la pared. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no hizo ningún ruido. Frank recordaba esa mirada, la mirada de las víctimas de la violencia en la colonia cuando la justicia por fin alcanzaba a sus maltratadores. Ahora escucha con atención. Se volvió de nuevo hacia Ray. Tienes 10 minutos para recoger tus cosas y desaparecer. Y reza para que no te vuelva a ver. Soltó los dedos y Ray se deslizó por la pared. Jesse, una nota metálica apareció en su voz. Tú también te vas. Ahora. Corrió hacia la puerta, intentando arreglarse el pelo despeinado mientras avanzaba. Ray se levantó, agarrándose a la pared. Ya se le veía un moratón en la cara. Frank sabía dónde golpear. Voy a poner una denuncia, resolló. A ti y a ella, por violencia doméstica. Frank se rió, una risa seca y desagradable. ¿En serio? ¿Y qué vas a decir? ¿Que le diste una paliza a tu mujer y que su padre boxeador te pateó el culo? Adelante, inténtalo. Dio un paso adelante y Ray retrocedió. Se acabó el tiempo. Frank miró desafiante su reloj. 9 minutos. Ray subió corriendo, tropezando en los escalones. Unos minutos después bajó con una bolsa hecha a toda prisa. Amy intentó acercarse a su mujer, pero Frank le cerró el paso. Ni se te ocurra. Ray tragó saliva y salió corriendo por la puerta. Jesse ya le esperaba en el coche con el motor al ralentí. Mientras se alejaban, Frank se volvió por fin hacia su hija. Amy estaba sentada en el suelo con los brazos alrededor de las rodillas. Se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. Se acabó, cariño. Ahora todo va a ir bien. Ella se aferró a él como si fuera una niña. Papá. Le acarició la cabeza, sintiendo cómo le temblaban los hombros. ¿Cuántas veces a lo largo de los años había abrazado a los hijos de otras personas? Los había consolado, les había enseñado a ser fuertes. Y no podía proteger a su propia hija. «¿Sabes?», dijo en voz baja. En la colonia les decía a menudo a los chicos, lo importante no es cuántas veces te has caído, es cuántas veces te has levantado. Amy levantó la cabeza, intentando sonreír a través de las lágrimas. ¿Como en el boxeo? Como en la vida. Sacó un pañuelo y le limpió suavemente la sangre del labio. Superaremos esto, juntos. Al otro lado de la ventana, la lluvia retumbaba, borrando las huellas de aquella terrible velada. Pero Frank sabía que lo importante ya había ocurrido. Había vuelto, donde siempre debió haber estado, con su hija. Más tarde, cuando Amy por fin se durmió, Frank permaneció sentado en la cocina durante largo rato, mirando fijamente la oscuridad que se cernía sobre la ventana. Durante 20 años había enseñado a los hijos de los demás a ser fuertes, a protegerse, y su propia hija había estado sola todo ese tiempo. Pero ahora todo iba a cambiar. Ahora no iría a ninguna parte. Amy estaba sentada en la cafetería frente al nuevo hospital, removiendo su café mientras se enfriaba. Habían cambiado muchas cosas en los 6 meses transcurridos desde que la trasladaron a una nueva planta. Empezó a dirigir un grupo de apoyo para supervivientes de la violencia doméstica y se compró un coche nuevo. Poco a poco, la vida iba adquiriendo nuevos colores. Su teléfono vibró. Un mensaje de su padre. «No te olvides, hoy hay entrenamiento». Amy sonrió. Después de aquella noche, Frank se quedó con ella, la ayudó a vender la vieja casa y a comprar un pequeño piso. Y luego se ofreció a enseñarle boxeo. No para pelear, sino para ganar confianza, le dijo. El timbre de la puerta tintineó. Sara, su vieja amiga, entraba en el café. «Siento llegar tarde», se acomodó en una silla. «Hoy estás radiante». Amy se encogió de hombros. «¿En serio? Probablemente porque he dormido bien». «No, no es eso». Sara miró a su amiga detenidamente. «Has cambiado, en el buen sentido». Tenía razón. Amy había cambiado. Atrás había quedado la rigidez en sus movimientos, había una sonrisa confiada.
Sus ojos ya no se ocultaban tras sus flequillos. ¿Cómo está tu banda?, preguntó Sara, pidiendo un capuchino. Increíble, se animó Amy. Cuando empecé pensé, ¿cómo voy a ayudar a los demás si apenas puedo valerme por mí misma? Y resulta que a mí también me ayuda. De su bolso se cayó un cuaderno, que siempre llevaba consigo para anotar pensamientos, historias e ideas para las clases. Hoy tengo una chica nueva. Amy cogió el cuaderno. Una chica muy joven de 22 años. Tiene miedo de dejar a su marido. ¿Y tú eres? Sara bajó la voz. ¿No tenías miedo? Amy vaciló. Sabes, ni siquiera tuve tiempo de tener miedo. Todo sucedió tan rápido. El derrame cerebral, el padre, el divorcio. Se quedó callada un momento. Supongo que antes de eso ya estaba cansada de tener miedo. Después del café, decidieron ir al supermercado. Amy había prometido hacerle a su padre su tarta de manzana favorita. Se topó con Ray en el departamento de frutas. Literalmente se topó con él recogiendo manzanas. Amy dio un paso atrás. Ella lo miró con calma y no sintió nada. Ni dolor, ni ira, ni arrepentimiento. Solo un hombre de una vida pasada. Hola, Ray. Había cambiado. Más viejo, demacrado, con canas en el pelo. ¿Te ves bien? Se movió de un pie a otro. Gracias. Puso las manzanas en la cesta. ¿Cómo va tu negocio? Bien. Se frotó el cuello, un viejo gesto de nerviosismo. Jessie y yo, quiero decir, hemos roto. Ella se fue a Portland. Amy asintió. Se había enterado por conocidos comunes. Jessie había encontrado a otro prometedor hombre de negocios, más rico e influyente. ¿Sabes? Ray dio un paso adelante, pero retrocedió de inmediato al ver que ella se tensaba. Quería disculparme. Por todo. Hice algo terrible. Sí, respondió ella simplemente. Lo hiciste. Una mujer con un carrito de la compra, al parecer una nueva amiga, asomaba a su espalda. Tengo que irme. Amy se volvió hacia la caja registradora. Buena suerte, Ray. En el coche, Sara permaneció en silencio largo rato y luego preguntó, ¿cómo estás? Amy arrancó el motor. Bien, realmente bien. ¿Sabes qué es lo más raro? Le miro y no lo entiendo. ¿Cómo pude quererle? ¿Cómo pude no ver quién es en realidad? Su padre se reunió con ella en casa. Estaba brujuleando sobre la parrilla en el pequeño balcón. ¿Qué tal el día?, le preguntó, ayudándola a deshacer las maletas. Conocí a Ray. Empezó a sacar la compra. En el supermercado. Frank se congeló. ¿Y cómo fue eso? Amy sonrió. Ya sabes, me sentí. Nada. Absolutamente nada. Cogió la harina para pasteles. Se estaba disculpando. Dijo que Jessie y él habían roto. ¿Y tú? Su padre la miró detenidamente. Y pensé, qué bendición que terminara así, que volvieras a por las llaves aquella noche. Ella se acercó y lo abrazó. Gracias, papá. Frank le acarició la cabeza. ¿Por qué? Amy se acurrucó en su hombro. Por enseñarme a encajar un puñetazo, en todos los sentidos. Sonrió. Por cierto, ya eres una bateadora diestra bastante buena. Aquella tarde, después del entrenamiento, se sentaron en el balcón. Amy estaba hojeando su cuaderno, preparándose para la sesión de mañana con el grupo. «Sabes», dijo sin levantar la vista, «a veces pienso, quizá todo esto tenía que pasar para que por fin pudiera empezar a vivir de verdad». Frank miró con nostalgia la puesta de sol. Solía decirles a los chicos de la colonia, no hay nada más importante que la libertad. No lo que hay fuera, sino lo que hay dentro. Se volvió hacia su hija. Eres libre, pequeña, por primera vez en mucho tiempo. Amy asintió. Se sentía libre, sin miedo, sin fingir, sin tener que ajustarse a las expectativas de los demás. Una semana más tarde tenía una entrevista en una gran clínica y decidió seguir adelante para seguir formándose. En el buzón había una carta de su abogado.
Ray había firmado por fin los papeles definitivos del divorcio. Amy dejó el sobre la mesa y se tomó su tiempo para abrirlo. Ya no le importaba. Hacía tiempo que su vida había tomado otro rumbo. La voz de su padre llegó desde el dormitorio. Estaba hablando por teléfono con uno de sus antiguos acogidos. Sonrió al recordar cómo le enseñaba a respirar correctamente durante los puñetazos. No se trata de fuerza, sino de precisión y la confianza. En la pared colgaba una nueva fotografía de ella y su padre en el ring de boxeo, ambos con guantes, riendo para la cámara. Junto a ella estaba su diploma de un curso de asesoramiento psicológico, pequeñas victorias que conformaban una nueva vida. «Hola», Frank se asomó desde el dormitorio. «¿Vamos al lago mañana después de tu grupo? Hay un sitio que hace tiempo que quiero enseñarte». Amy asintió. «Claro». Se acercó a la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de rosa. El nuevo día prometía ser bueno.